Muy buenos días, ¿cómo se encuentran todos? Qué bueno poder encontrarnos en esta mañana para poder adorar y exaltar juntos a nuestro Señor y Rey. Sé que Dios va a hacer algo especial en esta mañana. Algunos me están diciendo que no se escucha. No sé si era el momento de la música. ¿Me escuchan ahora? ¿Sí? ¿Están escuchando todos? Muy buenos días, muy buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Ahora sí? Me dicen cuando ya estén escuchando. Muy buenos días. Ahí sí se escucha, dicen. Ok, qué bueno. Ahí están varias personas de los diferentes SN que se están activando en esta mañana. A medida que usted vaya entrando, si puede estar colocando qué SN pertenece, anote por favor. Así justamente podemos saber de qué diferentes lugares del planeta nos estamos reuniendo hoy para poder orar. Antes de entrar a la palabra de esta mañana, vamos a hacer nuestro código como todas las mañanas. Número 1, acuérdese que a esta hora es cuando salen los primeros rayos del sol y juntos decimos, sea la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, y Jesucristo, el Rey de las naciones, el testigo eterno, el Salvador del mundo, el que dio su vida por mí, que murió en la cruz y resucitó al tercer día. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. En su nombre yo declaro que este tiempo es extraordinario y glorioso para mí. Por Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, declaro que cumplo en forma perfecta, sin ninguna distracción, con mi pacto 1260. Es mi compromiso con mi Padre eterno, servir para la salvación de millones de vidas. Para eso usted y yo fuimos escogidos desde la eternidad. Nos levantamos hoy en el poder de su bendito nombre y por el santo llamado que nos hizo desde antes de la fundación del mundo. Por la gloriosa sangre de Jesucristo derramada en la cruz, declaramos que estamos no bajo cualquier pacto, sino bajo el pacto de inmolación 1260. ¿Cuál es ese pacto? Número 1, somos uno con Dios. Número 2, estamos de acuerdo con su visión en todo. Número 3, vivimos en plenitud de obediencia. Número 4, nacimos para ganar. Jamás aceptaremos la pérdida que viene de las tinieblas. Es por eso que no vivimos para nosotros mismos. Vivimos para agradar al que nos envió. Por eso en este día nos presentamos como una ofrenda de sacrificio vivo. Estamos aquí para cumplir con nuestra asignación divina dada por Dios. Este no es cualquier tiempo, es un tiempo de salvación en grande. Y creemos que millones de personas van a aceptar a Cristo, no miles, sino millones van a aceptar a Cristo en este tiempo. Somos instrumentos de Dios que recogen esa cosecha. Nosotros tenemos nuestros ojos abiertos. Todas las personas que confiesan a Jesucristo, declaramos que son firmes en sus decisiones. Declaramos que nos vienen los mejores discípulos. Declaramos que vamos a formar obreros fieles de su viña gloriosa. Y declaramos que juntos llevaremos una gran cosecha a nuestro Señor y Rey. Por eso declaramos en este día que fructificaremos, multiplicaremos y dominaremos. Declaramos que tenemos revelación, poder, sabiduría y discernimiento. Hoy nada ni nadie nos robará la visión. Seremos diligentes en cumplir con el sueño de Dios. Nuestro corazón está inundado del amor de Dios. Hoy se expande nuestro camino. Declaramos que hay un mover de plenitud y obediencia, escuchando la voz del Espíritu y obedeciendo, que nos llevará a llegar a miles en el mundo. Nuestra vida está bajo el pacto de inmolación. Por lo tanto, no nos dejaremos engañar por las tinieblas. Respetamos y honramos a nuestro Padre. Caminamos en la palabra. Vivimos por la palabra. Padre, por eso en esta hora, recibimos la información con respecto a la gran victoria del día. Confesamos con plena seguridad
que se cumpla. Cancelamos la operación de los perversos. Declaramos la compañía de ángeles. Ponemos un manto de protección sobre nuestra familia. Cubrimos con éxito y rendimiento a todos los discípulos y obreros. Los bendecimos a cada uno en esta hora. Bendiga la vida de sus discípulos. Suelte palabras sobre sus discípulos. Háblele la palabra sobre ellos. Padre, bendigo a mis 24 discípulos, Señor. Padre, los que están bajo el liderazgo de mi esposa y mi persona. Declaramos ahora que ellos caminan con discernimiento. Declaramos que sus corazones están ardiendo por ti, querido Espíritu Santo. Declaramos que su vida camina en la palabra. Padre, menos que un ejército encendido en tu fuego no queremos, sino un ejército que arda contigo todos los días. Padre, utilizamos la potestad creativa de la profecía. Hablamos en esta hora lo que queremos, cuánto queremos, cómo lo queremos. Ahora en el nombre de Jesús, empieza a hablar aquellas cosas que anhela ver. Empieza a soltar aquellas cosas que anhela y espera ver sobre su casa, sobre su familia, sobre su semana. Arranque este día el lunes, profetizándole no solo al lunes, sino al martes, al miércoles, al jueves, al viernes, al sábado. Oh, Camarabashaya. Separamos en esta hora nuestra alma y nuestro sentido por la palabra. Creemos la verdad que viene de Dios. Anunciamos que nos movemos en victoria total. Mantenemos nuestra vida en adoración y comunión con el Espíritu Santo. Declaramos que eso nos mantendrá libre de toda tentación del enemigo. Este no es nuestro día de pérdida, sino de victoria, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos de sus casas declaran amén. Amén y amén en el nombre poderoso de Jesús. Así es. Este es un día de victoria. Vamos a prepararnos ahí donde estamos para poder ahora recibir lo que Dios tiene para nosotros por boca del pastor Luis Martínez. Sé que esta palabra va a sumar a todo lo que ya Dios viene sembrando en nuestra vida, porque esta va a ser una semana interesante de destrave para cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos de una vez a conectarnos con el pastor para nosotros. Gloria a Dios. Muy buenos días, Raúl Muy David. buenos días. ¿Cómo anda, pastor? ¿Cómo se encuentra? Estamos bien, feliz y contento en CCN por todo lo que Dios está haciendo, porque Amén. realmente Dios está haciendo cosas buenas y maravillosas. Amén, amén. Cuando quiera, suelte lo que Dios ha puesto en su corazón. Ok, hoy vamos a tocar un tema que para mí es vital que lo escuchemos. Le he puesto por nombre Recobrando la Tierra para la Voluntad de Dios. Recobrando la Tierra para la Voluntad de Dios. Ok. Amén. Esta enseñanza nos va a dar un buen fundamento para todo lo que estamos haciendo y lo que seguiremos haciendo como iglesia. En segundo lugar, nuestras oraciones personales serán poderosas y efectivas, porque Amén. oraremos por el conocimiento divino y no por nuestro conocimiento. Y para esto vamos a tomar lo que Cristo enseñó en Mateo capítulo 6. Y solamente voy a tomar 2 versículos. El versículo 9 y 10. Y dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que está en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Quiero leer nuevamente el texto, porque son 2 versículos. Vosotros pues oraréis así: Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué Jesucristo enseña que tenemos que pedir la voluntad de Dios para la tierra? Importante. Primero, por la rebelión de Satanás, porque la tierra cayó en sus manos usurpadoras. Podemos leer Ezequiel 28, 17, 18, como también Isaías 14, 13 al 15, pero quiero solamente tocar Ezequiel 28, 17, 18. Dice:
enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, ojo, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Por lo tanto, la voluntad de Dios no pudo hacerse así en la tierra. Por eso cuando Cristo está orando, yo les enseño a orar para que pidan que la voluntad que está establecida en el cielo ahora se pueda cumplir en la tierra. Pero por causa de la usurpación, Jesucristo tiene que enseñar esto. Ahora, ¿pero por qué? Porque se trata de un asunto legal. Esto es importante que lo podamos entender. El primer pecado que se registra en todo lo que es mundo o el universo fue en el cielo, no fue en la tierra. Y por causa de esa rebelión, Satanás con sus ángeles es expulsado de la tierra. Cuando Dios quiere recuperar esa parte de lo que perdió el punto 32.5 de los ángeles, porque Apocalipsis 5:11 dice que son millones de millones los ángeles. Quiere decir que en el cielo se produjo como un apagón, porque Dios hace las cosas en un estado de perfección. Dios entonces dice que va a crear al ser humano para poder recuperar esa parte. Es lo que yo estoy entendiendo cuando leo Génesis. Ahora, ¿qué pasó? Satanás está en la tierra. Y cuando Satanás ve que Dios le coloca el gobierno de la voluntad al hombre, Satanás entonces va a arreglársela para poder arrebatársela. Se la quitó, como se demuestra en Lucas capítulo 3 y capítulo 4. Cuando él dice, si tú me adoras, esto te lo voy a entregar porque a mí se me fue entregado. Ahora, esto es un asunto de legalidad. ¿Pero por qué? Cuando Dios, que colocó al hombre de carne y hueso, pero también con un espíritu muy activado, porque el espíritu del hombre tiene lo que es la señal de Dios, donde Dios venía aterrizado. Note que cuando Dios viene a buscar al hombre después que falló, tiene que llamarlo por su nombre. ¿Por qué? Porque no encuentra lo que es el sistema de navegación, que yo lo llamo, lo que está en el espíritu del hombre. Y es ahí donde dice, Adán, ¿a dónde tú estás? Ok. ¿Qué pasó? El gobierno que Dios le entregó al hombre para dominar, gobernar la tierra, lo perdió. Y Satanás se apoderó. Quiere decir que el pecado del hombre sí perpetuó la usurpación de Satanás y sus ángeles caídos en la tierra. Ahora, mira, cuando Satanás lo tiene en sus manos, le hace una seña a Dios y le dice, mira, él colocaste en el hombre, ahora es mío. Y si algún día vas a venir a la tierra para recuperarlo, no podrá hacerlo como Dios, sino como un hombre. Por eso Cristo se llama el segundo Adán. Tiene que ser de carne y hueso. Pero vemos entonces en la palabra en hebreo de que el Padre tiene que colocar la fe en Cristo Jesús, porque Cristo tenía que venir como carne y como hueso, con las mismas limitaciones del primer hombre, Adán. Ok, entonces Jesucristo no podía venir como Dios para la tierra. ¿Por qué? Porque iba a perder legalidad en el mundo espiritual. Tenía que hacerlo entonces como el primer hombre. Entonces, la pregunta, si Dios es todo suficiente, ¿por qué no pudo invadir la tierra o por qué no puede invadir la tierra con su voluntad? Respuesta, Dios puso al hombre en la tierra para que la recuperara por el gobierno de su voluntad. Génesis capítulo
1, versículo 26 al 28. Entonces, mas el pecado del hombre agravó y perpetuó la usurpación del enemigo para la tierra. O sea que la situación se agravó. Dios está arriba perdiendo una carta donde la tercera parte de los ángeles se revela. Dios pierde una segunda carta porque no se le puede acreditar a Dios pérdida. Pero lo que Dios está perdiendo son los canales o las herramientas para recuperar. Interesante eso. Entonces, Jesucristo vino a traer el dominio celestial a la tierra. Y esta es la parte que nos debe interesar. El propósito de Jesucristo era recobrar la tierra de acuerdo a los intereses de Dios. Por eso, Jesús está diciendo, oren. ¿Para qué? Para que la voluntad que está en el cielo se establezca en la tierra. ¿A fin de qué? A fin de que su voluntad fuese hecha en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, Jesucristo, por medio de su iglesia, estableció el reino de los cielos en la tierra. Entonces, soy un convencido de que la oración hará posible que la tierra sea completamente recobrada por la voluntad de Dios. Habacuc 4:14 y Números 14:21. Ahí lo dice, donde Dios dice que Él va a llenar la tierra. Pero para que Dios llene la tierra tiene que ser con gente salvada, transformada por el poder de su gloria. Entonces, para recobrar la tierra, se debe conocer las tres voluntades. Y esto es importante y quiero que me dé la mayor atención a CCN para poder entonces ubicarte los pensamientos, la palabra en tu espíritu para que tengas un sólido conocimiento y un buen fundamento. Entonces, para recobrar la tierra, se deben conocer las tres voluntades. Lo primero a saber es que hay tres voluntades. Y es por medio de ellas que se tiene la facultad de hacer algo por elección propia. La primera, la voluntad de Satanás. El enemigo número uno de la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios lo es Satanás. Su trabajo es evitar que se conozca y se cumpla la voluntad divina para la tierra. De tal manera que el enemigo, como el ser humano, son seres creados, lo contrario de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un ser increado. ¿Quién creó a Dios? Misterio, no lo sabemos. Ni tampoco nos interesa. ¿Cómo es Dios? ¿Tiene 20 cabezas, 4 cabezas? No lo sabemos. Lo que nos interesa es que Dios nos ama y nos ha salvado y nos bendice. Eso es el punto. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Entonces, Dios no tiene principio y Dios no tiene final. Entonces, la Biblia habla del comienzo de Satanás. Ezequiel 28, 14, 15. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Pero ¿por qué dice que se halló maldad? Porque él fue creado con una voluntad propia y su propia voluntad fue corrompida por el celo de que él tenía que recibir la alabanza para luego proyectársela a Dios. Entonces, este querubín fue creado con la capacidad de elegir y tomar sus propias decisiones. Bien. Vemos entonces este punto. Él decidió por su propia voluntad rebelarse en contra de la voluntad de Dios. ¿A dónde lo dice? Isaías 14:12. Entonces, en términos muy sencillos, la voluntad del enemigo es oprimir a la humanidad, oprimirla con pobreza, con enfermedades, todo tipo de males, para que posiblemente no llegue a la salvación, como en el caso
de Moisés. ¿Por qué? Porque el enemigo quiso matar a todos, a los niños, porque él sabía de que por ahí venía el Salvador. Y por eso cuando el enemigo está en la tierra y veía que alguien se presentaba con dones determinantes dados por Dios, le preguntaba, ¿eres tú el hijo de Dios? Ahora, una cosa importante a saber es que el enemigo no tiene revelación. El enemigo solamente puede estar en un solo lugar. ¿Por qué? Porque pertenece a la ley. Ya por ahí llevamos una ventaja. Entonces, la segunda voluntad es la del hombre. El hombre fue criado con la voluntad propia y esta voluntad es respetada por el Creador. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque Dios, aunque creó al hombre a su propia imagen y a su propia semejanza, le respeta su voluntad, no se la viola. Entonces, esto lo entendemos cuando Dios puso en el hombre con toda la capacidad en el huerto, dándole libre decisión a lo referente a los frutos de los árboles. Y vamos a leer entonces en Génesis capítulo 2, 16 y 17. Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. Ahora, vamos a entrar en un punto interesante que nos vamos a dar cuenta, la guerra de las tres voluntades. El hombre tenía entonces el poder de elegir. ¿Para qué? Para comer de los frutos. Porque Dios no le está prohibiendo. Dios simplemente le dice, mira, de este podrás comer, pero de este no podrás comer. ¿Por qué? Porque Dios siempre le utiliza la psicología al ser humano. Cuando está hablando de la iglesia de Apocalipsis, y a la iglesia lo dice, le dice, tengo esto y esto y esto que me agrada. Y después le dice, pero tengo una cosa contra ti, esto. Nota de que Dios le está aplicando la psicología. La pregunta, ¿sería un solo problema que tenía la iglesia? No, tenía varios. Pero Dios entonces levanta a la persona con cosas buenas y después le señala el pecado o la situación que tiene que cambiar o que tiene que arrepentirse. Esa es la psicología de Dios. Entonces, es aquí donde las tres voluntades entran en una guerra de dominio. Primero, la voluntad de Dios, que podía comer, porque Dios le dice, podrás comer de todos los frutos de los árboles, del fruto del árbol de la ciencia y del fruto del bien y del mal. Interesante esto. Entonces, la voluntad de Satanás, lo primero vemos que es la voluntad de Dios. Aquí Dios le dice, podrás comer de este, pero de este no podrás comer. Viene entonces ahora la voluntad de Satanás. La voluntad de Satanás es que sí podía comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque él le dice, hey, porque Dios sabe que el día de que tú comas de esto serás como él. Y ahí entonces el hombre es manipulado por lo que escuchaba y aún por lo que estaba viendo, porque son las ventanas que usa el enemigo. Entonces, tanto Dios como Satanás estaban a la espera de que la voluntad del hombre se expresara. Dios le está diciendo, de esto podrás comer, de esto no podrás comer. Pero el enemigo está tentando al hombre y el enemigo está esperando de que el hombre pueda unir su voluntad a la voluntad de él. Pero por otro lado está Dios, porque Dios está arriba, el hombre está en la parte intermedia y Satanás está en la parte baja. Y tanto Dios como Satanás están esperando con gran expectación para ver la unidad o la posición que iba a tomar el hombre, o era con Dios o era con Satanás. Génesis 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Listo, ya por ahí entra la tentación. Y que era agradable los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría
y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Nota que este principio es bravo. ¿Por qué? Porque el enemigo conoce a la mujer y el enemigo sabe que la mujer se afecta por lo que escucha. Y el enemigo también sabe que el hombre se afecta por lo que ve. Y el enemigo dijo, nada, agarro a la mujer por el oído y la mujer agarra al hombre por lo que ve. Y ahí se completó entonces la situación. Entonces, esto es lo terrible, Raúl David. El hombre fue persuadido para que desobedeciera a su creador y uniera su voluntad a la voluntad de Satanás. Por esto yo llamo la guerra de las tres voluntades. Entonces, tercero, la voluntad divina. Es a través de ella que Dios tiene dominio absoluto del reino de los cielos. Su voluntad es obedecida en la perfección de su santidad. Nuevamente, la voluntad divina. Porque quiero establecer un fuerte fundamento en la voluntad divina, que es la que nos importa. Entonces, es a través de ella que Dios tiene dominio absoluto del reino de los cielos. Su voluntad es obedecida en la perfección de su santidad. Ahora, Dios también desea que su voluntad sea la que gobierne sobre la tierra. Por esta razón, Jesucristo enseñó el modelo perfecto de la oración del Padre Nuestro, especialmente del versículo 9 y versículo 10. Y la frase es contundente: venga tu reino. Lo que Cristo está enseñando: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. Ahora, esto es importante. El hombre eligió unir su voluntad a Satanás. Ahora, Dios no puede violar al ser humano internamente, excepto cuando él se entrega y Cristo tiene el gobierno de él. De lo contrario, no lo va a hacer. Ahora, si Dios no puede obligar al ser humano, mucho menos Satanás. Pero ¿qué es lo que vemos? Que cuando el hombre se entrega para luego orar o caminar de acuerdo a la voluntad del Creador, está de frente con la cruz. Cuando el hombre se desconecta de la cruz, va a quedar de espalda a Dios y de frente con Satanás. Y ese es el punto peligroso. ¿Por qué? Porque eso le pasó a Pedro. Cuando Pedro, en Mateo 16, el Señor le dice: Pedro, ¿qué dices tú acerca de mí? Y Pedro dice: Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: eso es lo que yo quería escuchar. En otras palabras, está de frente con la cruz. ¿Por qué? Porque Cristo dice en su voz, la cruz para poderlo seguir. Note, porque la cruz representa la manera de morir del cristiano. Como estamos en este cuerpecito y estamos en este mundo, tenemos entonces ciertas tendencias a desviarnos cuando no está la dirección precisa y correcta. Entonces, por eso Jesús dice: hey, para que no tengas ningún problema, tienes que tomar la cruz. En otras palabras, la cruz representa la culminación o la muerte de las obras del ser humano. Pero cuando el creyente de repente puede estar de frente a la cruz como Pedro, pero 7 versículos más adelante ya se descuida. Ahora da la vuelta, queda de espalda a la cruz y queda de frente con Satanás. Y ese es el punto peligroso. Nota que Pedro lo llama y le dice: Señor, tú no vas a morir. Aquí estoy yo para defenderte. Y de repente Jesús dice estas palabras: Satanás, ¿por qué tú no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres? Él mira este punto importante. ¿Por qué? Porque aquí Pedro le dio la espalda a la cruz y quedó de frente a Satanás. Y en el espíritu del ser humano están las ventanas o están las puertas
para que la información de Dios pase o para que pase la de Satanás. ¿Qué pasó en este momento? Jesucristo ve que Satanás está pasando justamente por esa puerta del espíritu y la mente o el alma de Pedro. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Cristo en los primeros... Y Pedro es el prototipo de la iglesia. Es el prototipo del creyente que está en el espíritu, que está justamente unido con el espíritu de Dios, que es uno con Dios. Pero en el momento en que se descuida, ese es el peligro. ¿Por qué? Porque ahí Jesús ve de que está uniendo Pedro, sí, tanto el cielo como la tierra, las voluntades. Y ese es el punto que tenemos que tener nosotros mucho cuidado de no estar de frente con el enemigo, sino permanentemente, sí, de frente con la cruz, con el propósito y entendiendo la voluntad perfecta del Señor. Entonces, ¿cuáles son las características de la voluntad de Dios? Esto me gusta. El apóstol Pablo dice con estas palabras: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Dice, buena, agradable y perfecta. Note, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? En ningún momento el hombre no puede creer que lo que está pasando es la voluntad de Dios. Pero hay muchísima gente que sí lo ven como la voluntad de Dios, pero no es la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué está pasando todo esto, lo que está pasando? Donde aún lo bueno lo llaman malo y lo malo lo llaman bueno. Por el conflicto que se origina cuando el hombre une su voluntad con la voluntad del maligno. Eso trae un conflicto para la tierra. ¿Por qué? Porque Cristo está declarando, está pidiendo, porque está enseñando el modelo perfecto de la oración. Cuando ustedes oren, pidan que la voluntad del Padre, la que se establece en la tierra, se pueda cumplir también en la tierra. La que se hace en el cielo, que se cumpla en la tierra. Interesante. Entonces, creo rotundamente que todo lo que está pasando es el conflicto por la unidad de las dos voluntades, la del hombre con Satanás. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios está relacionada con lo que Cristo dijo. Yo he venido, dice el Señor en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, pero lo está declarando para la tierra, no para el cielo. Pero sin embargo, el hombre está uniendo su voluntad a la voluntad del enemigo. Ok. Cuando Cristo en Juan 14:30 dice, ahí viene el enemigo y él no tiene nada que ver conmigo. Y esa es la parte importante. Estamos hablando de nosotros, la iglesia. Y cuando Pablo dice de que Jesucristo despojó y avergonzó, o sea que hizo un espectáculo de horror y de vergüenza al mundo espiritual que se reveló, o sea que fue despojado. Pero la pregunta, ¿sobre qué cosa Jesucristo despojó a Satanás? Lo despojó sobre ti, Raúl David, sobre tu familia, sobre cada familia que ha nacido por la sangre y sellado por el Espíritu Santo. Quiere decir que tu vida, tu familia, tu casa y todo lo que tú tienes está bajo el poder de Cristo. Pero ¿qué es del mundo de los demás? Por eso cuando yo digo, un hombre con riqueza que le sirve a Satanás es poder para el diablo. Un hombre que tiene riqueza que le sirve
a Dios es poder para Dios. Y cuando nosotros colocamos finanzas en una visión como la nuestra, eso se convierte en un arma letal contra las tinieblas. ¿Por qué? Porque el dinero produce una fuerza, de acuerdo a Malaquías 3:10. Dice él, traigan los diezmos y las ofrendas a mi casa para que haya alimento para salvar. Es lo que dice la Biblia. Entonces, para ir dando unas ciertas conclusiones, Jesús está diciendo, señores, la tierra se puede recuperar, pero para que la tierra se recupere, hay que orar que la voluntad del Padre, así como se hace en el cielo, tiene que establecerse en la tierra. Entonces, la oración por la voluntad divina es igual, ojo con esto, la voluntad divina es igual al dominio de Dios para la tierra. Cuando definimos la oración, decimos que la oración es hablar con Dios. Por esto es un concepto, pero esto es un concepto muy religioso. ¿Por qué? Porque muchos hablan con Dios y lo hacen sin fundamento de la palabra, ni mucho menos el conocer de la voluntad de Dios. Voy a hablar nuevamente acerca de esto. La voluntad de Dios es igual al dominio de Dios. ¿Por qué Dios tiene dominio en los cielos? Por la voluntad de Él que se practica y se obedece. ¿Por qué Dios todavía no tiene en gran parte el dominio en la tierra? Porque todavía hay cosas que recuperar. Y esas cosas por recuperar están esperando por nosotros. ¿Por qué? Porque el que tiene que manifestarse en este tiempo se llama la iglesia. Entonces, podemos decir que la oración es la unión de dos voluntades. La voluntad de Dios y la voluntad de quien ora, o la voluntad de la iglesia. Y esto es poderoso. Por eso cuando Cristo dice en Juan 15, sobre el versículo 7, dice, el que permanece en mí y mi palabra permanece en vosotros, ustedes podrán pedir lo que quieran, porque todo lo que pidan se los otorgará. Pero Jesús está enseñando mi voluntad, la voluntad del Padre. Quiere decir que cuando la palabra permanece en el espíritu nuestro, la palabra que suelta la sustancia, porque nuestro ser internamente es alimentado y es sostenido por la palabra, y es ahí donde la palabra hace un cambio que arranca o quita o anula, anúlalo, como que domina la voluntad nuestra por la voluntad de Dios. Y ahora, si la palabra permanece en nosotros, ahora vamos a orar no de acuerdo a nuestra voluntad, sino a la voluntad del Padre. Bendito sea Dios. Y por eso Él dice, hey, si la palabra está dentro de ti, entonces tienes que orar. Y cuando vayas a orar, vas a orar justamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando Dios dice, wow, me están pidiendo mi voluntad. CCN está pidiendo que se cumpla mi voluntad. Me están pidiendo que así como yo cumplo y hago mi voluntad para el cielo, yo tengo que hacerlo para la tierra. Entonces, por eso dice Cristo de que el Padre no puede negarlo. ¿Por qué? Porque Él no se va a negar su propia voluntad. Bendito sea Dios. Entonces, la voluntad de Dios es la que opera en el cielo y se manifiesta cuando sometemos nuestra propia voluntad a la voluntad a través de la oración. ¿Cómo yo someto mi voluntad a la voluntad de Dios en la oración? Cuando yo comienzo a orar de acuerdo, ¿sí?, al diseño y a los intereses de Dios para la tierra. ¿Qué es lo que realmente está ocupando la mente y el corazón de Dios? Redención, salvación. Ese es el punto. Y cuando nosotros trabajamos como estamos trabajando y oramos, Señor, he visto resultados, tengo tanta gente salvada, pero Padre, entiendo que esto no es suficiente. Dame los hombres, dame las familias de Venezuela, dame Venezuela completa. Señor, yo declaro y proclamo delante de ti de que tú lo vas a hacer. Entonces Dios dice, wow, me están pidiendo lo que yo anhelo de mi corazón. Podríamos decir entonces que orar
que orar según la voluntad de Dios es aprender a centrar nuestra oración en la gran comisión de Mateo 28:19, sea para Eso es finanzas, correcto. sea para ser discípulos, sea que nuestra familia, consolidar nuestra familia también para ganar a otros, o sea, que todo el fin pueda ser ver naciones discipuladas por el poder de la palabra, usando todos los medios. Eso es correcto. Esa es la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque cuando Dios dijo, hagamos al hombre en nuestra imagen y nuestra semejanza, es un asunto de responsabilidad del Creador. Claro, Es un asunto. Y eso es lo que está ocupando el corazón del Padre. claro. Ahora, si nosotros, porque esto lo vemos en Génesis capítulo 1, cuando Dios dice, yo te doy la comisión, la gran comisión, vas a gobernarme, te vas a multiplicar, vas a hacer esto, y después dice, y lo bendigo. Quiere decir, con la ejecución de la voluntad de la salvación para la gente, vienen también los recursos. Estamos correctos en cuanto a la gran comisión de Mateo. Pero entonces, ¿qué es lo que dice Mateo 6:33? Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, serán, ¿qué? Añadidas todas las cosas. No, primeramente está hablando cuando yo cumplo con la voluntad del Padre y voy a satisfacer la voluntad y el deseo de la redención de Él para el hombre, entonces mayor bendición y mayor gracia. En otras palabras, soy confiable para Él, para la prosperidad y para todas las cosas que Él me quiera dar. Bendito sea. Entonces, vamos cerrando. La voluntad de Dios es la que opera en el cielo y se manifiesta cuando sometemos nuestra propia voluntad a la voluntad de Dios, pero en la oración. Por eso Cristo dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo está la voluntad de Dios y en la tierra está la voluntad de quien ora. Mi oración hace posible que la voluntad de Dios se establezca en la tierra cuando mi voluntad le sirve de plataforma de legalidad para sus intereses o recuperar la tierra. Por eso le puse este tema, recuperando la tierra por la voluntad del Padre. Porque eso fue lo que Cristo nos enseñó. Y cuando estéis orando, podrán decir, podrán pedir, Padre, que la voluntad tuya que se establece en el cielo sea en la tierra. La voluntad es igual al dominio de Dios para la tierra. Entonces, en el segundo caso es que Dios no puede obrar, que esto es lo que quiero también que podamos establecer. En el caso, Dios no puede obrar por sí solo en la tierra, por más que sea Dios. ¿Pero por qué? Porque esto es un asunto de legalidad. Porque ¿quién le entregó la tierra al dominio y al disfrute al hombre? Dios. ¿Quién fue realmente el que perpetuó el mar para la tierra? El hombre. Entonces yo estoy diciendo, si yo te entregué ser responsable, si tú abriste la puerta para que el enemigo pudiese tomar el dominio, ahora ábreme la puerta para recuperarla para ti y para mí. Bendito sea Dios. Y de eso se trata la oración. Entonces, dejemos que la Biblia enseñe este fundamento de poder. Por eso, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí está la clave. ¿Qué dice el Señor? Si mi pueblo no clama, si mi pueblo no ora, yo no puedo revelar. Yo no puedo demostrar mi gloria. Y ahí está la clave. Clama a mí. Clama a mí. ¿Y qué estamos haciendo nosotros en CCN? Estamos clamando, estamos pidiendo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiere decir que con la oración y la intercesión Dios va a revelar los grandes secretos. Lo que está esperando nuestro apóstol, lo que estamos esperando cada uno de nosotros. ¿Qué cosa? De que Dios nos revele los grandes secretos. Dios tiene tantas cosas para revelar
que una sola revelación del Padre para estos tiempos será suficiente para que la tierra cambie. Bendito sea Dios. Y creo rotundamente que eso está muy, muy, muy cerca de soltarse. Dios Amén. ha comenzado a soltar estrategias, bendiciones, pero podemos decir que Dios está pronto ¿a qué? A soltar esos misterios, esas grandes cosas que Él tiene guardadas, porque a Dios no lo agarraron por sorpresa. Dios tiene bajo todo el a medida va a soltar las grandes revelaciones. Entonces, déjame concluir. ¿Puede Dios revelar los grandes misterios para estos tiempos sin que oremos? No, no. La soberanía de Dios dice, solo lo haré cuando la oración sea conforme a mi voluntad. La conclusión. Debemos entender, primero, que Dios es un Dios de principios y debemos regirnos por medio de ellos. Segundo, uno de ellos es que Dios espera que unamos nuestra voluntad a la voluntad de Él por medio de la oración. Tercero, la iglesia sabe que tenemos que cambiar las cosas y que tenemos el poder de cambiar, sí, pero esto será posible cuando sigamos orando. ¿Por qué? Porque creo rotundamente que va a venir un avivamiento de lo que es la oración y la intercesión. ¿Por qué? Porque la intercesión es el más alto de la guerra espiritual que se libra en el segundo cielo. Pero puedo entender de que la oración y la intercesión es la raíz de la vida del espíritu, pero es el activador del poder de Hechos 1:8, de lo que está ya depositado en nosotros. Por eso me alegro enormemente por ver incluso a los niños, jóvenes, a los adultos con un espíritu enfocado hacia la oración. Eso quiere decir de que se avecinan tiempos de gloria, tiempos hermosos. Y en estos tiempos Dios está a punto de revelar los grandes misterios que ha tenido guardado por años y por años y por siglos. Bendito sea Dios. Entonces, termino. La iglesia tiene que tomar la iniciativa de la oración. ¿Para qué? Para que Dios establezca su voluntad en la tierra. Y recordemos, la voluntad de Dios es igual al dominio de Dios para la tierra. Si Amén. Dios logra manifestar su perfecta voluntad, quiere decir que el dominio total y absoluto será en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros, la iglesia, estamos llamados a recuperar todo a través de la oración. Entonces, esto fue lo que quiso decir Jesucristo cuando oró. Que la voluntad de Dios sea hecha o manifestada, así como se manifiesta en el cielo, que se manifieste en la tierra. Entonces, por eso he llamado este mensaje recobrando la tierra para la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es igual al dominio de Dios para la tierra. Amén. Amén. Vamos a hacer un corte, así podemos volver y oramos en base a esto. Oramos para poder hoy sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios y saber orar según sus planes, porque al final es beneficio para nuestra vida personal, familiar, lo más importante para nuestras vidas, para nuestra vida nacional, para cada uno de nuestros pueblos. Así que volvemos, desconectamos porque se está acabando el tiempo, volvemos otra vez, oramos en base a esto, vamos a tomar un tiempo de oración. Por eso estamos unidos aquí, para recibir una palabra direccional y orar sobre ella, y así podemos cerrar este tiempo de hoy. Cortamos entonces, volvemos inmediatamente después de este corte. Amén, amén. Vaya conectándose rápidamente, así podemos tomar este tiempo de oración. Le voy haciendo un resumen mientras usted se va conectando de lo que en esta mañana el pastor Luis nos estuvo compartiendo. Justamente él nos vino hablando una serie de cosas muy, pero muy interesantes. Nos viene hablando que el pecado del hombre perpetuó la usurpación de Satanás en la tierra. El segundo Adán vino a recuperar lo que perdió el primero. Y la iglesia fue legalmente posicionada para manifestar la voluntad de Dios en la tierra.
Ahora, hay en la tierra una batalla justamente de tres voluntades: la voluntad de Satanás, la voluntad del hombre, la voluntad de Dios. Satanás, nos decía él que justamente su voluntad es oprimir a la humanidad para ir en contra de la voluntad de nuestro Señor. Opresión, podemos resumir la voluntad de Satanás. La voluntad del hombre está enfocada, según lo que hoy se le enseñaron, para mi percepción, en decidirte o a Dios o a las tinieblas. Tu voluntad se define en una palabra: decisión. O está al servicio de Dios o al servicio de las tinieblas. He ahí entonces donde está nuestra voluntad, en decidir a quién vamos a servir. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es la que tiene dominio total. Bajo la voluntad de Dios es que todas las cosas funcionan. En el huerto se nos decía entonces que es un panorama donde observamos el encuentro de las tres voluntades. La voluntad de Dios diciéndole al hombre esto sí, esto no. La voluntad de Satanás diciéndole toma todo lo que quieras. Y la voluntad del hombre que simplemente se define en decídete a quién vas a servir. Y de ahí pues se nos venía hablando que cuál es el gran problema del ser humano, pues el definirse. El gran problema del ser humano es que se nos hablaba que nuestro espíritu es como una gran ventana donde puede pasar la voluntad de Dios o la voluntad del hombre, y que normalmente el hombre ha decidido inclinarse hacia la voluntad de Satanás. Y es ahí donde vienen todos los males que vemos a nivel personal, familiar, global, nacional. En una sencilla palabra: decisión, malas decisiones, encarrilar nuestra voluntad hacia las tinieblas. Y se nos decía, ¿por qué es importante entonces decidirnos a caminar bajo la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios es igual al dominio de Dios. Si caminamos bajo su voluntad, conoceremos su dominio en lo personal, en lo familiar, en lo comunitario y en lo nacional. Y es ahí entonces que la historia de los pueblos cambiará. Si cada familia, cada persona, cada gobernante se inclina a la voluntad de Dios, no se inclina una religión, se inclina un gobierno, al gobierno de Dios, al gobierno perfecto, al gobierno creador, al gobierno que se merece toda adoración por redención. Y es ahí cuando la historia de la humanidad cambiará positivamente. Por eso es muy importante aprender a orar sobre su voluntad. ¿Cómo yo sé si estoy orando sobre la voluntad de Dios? Si mis deseos están inclinados a cumplir Mateo 28, 19, que es la gran comisión. Con esa empresa yo quiero extender el plan de discipular. Con mis hijos quiero formarlos para que se capaciten en diferentes montes sociales, pero para que discipulemos naciones desde ahí. Ahí se resume si estoy viviendo, si mi voluntad está inclinada a la voluntad de Dios o si mi voluntad está siendo inclinada a las tinieblas. Todo se define entonces en que si mis anhelos y deseos se encapsulan en Mateo 28, 19. Eso es parte de lo que se nos estaba hablando. Volvemos de una vez entonces con el pastor Luis Martínez y tomamos este tiempo para poder orar y declarar en esta mañana. Sí, Señor, no lo veo por aquí. Espero por aquí que usted mismo, Pastor Luis, me pueda escribir, mandarme una manito. Así lo conecto rápidamente y podemos tomar este tiempo de oración. Amén, amén. Así oramos, Señor, ayúdanos a orar bajo tu voluntad. Y es como le decía, para mí el hombre, nuestra voluntad se define en una palabra: decisión. Usted y yo o servimos a Dios, servimos a las tinieblas, pero es mentira que usted sirve a sí mismo. No existe tal cosa. Vamos entonces una vez con el pastor Luis Martínez. Pastor. Buenísimo, buenísimo el resumen. Bueno, lo más importante es conocer la voluntad de Dios para establecer un buen fundamento en la oración. ¿Cómo conozco yo la voluntad? Primero, escudriñando su palabra. Segundo, dejarse dirigir por el Espíritu Santo. Siempre he dicho que la oración se hace al Padre en el nombre de Cristo, pero con la asistencia del Espíritu Santo. Wow. Por eso Romanos 8:26 dice,
Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda a gemir o a orar como conviene. Eso es importante, como conviene. ¿Por qué? Porque todo es por el Espíritu. Y si logramos orar por el Espíritu, estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Quiero decirle que en tu oración acostumbre a darle un buen tiempo al Espíritu Santo a las lenguas. Ora en lengua, porque cuando el Espíritu te toma, sí, tu espíritu, y ora por tu espíritu, estás orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Que no puedes escuchar, que no puedes entender. Sí, pero Pablo dice que primeramente tu espíritu se edifica, pero es la oración que es levantada en términos perfectos y es colocada justamente en el corazón del Padre, aquella que el Espíritu Santo está levantada. Quiere decir que si la oración no tiene el fundamento correcto, pero a través del Espíritu le da la dirección para que pueda tocar el corazón del Padre y el Padre pueda responderla. Vamos a orar entonces, de acuerdo a lo que hemos escuchado en esta mañana. Levante su mano, sí, prepárese, señor, porque sé que el Espíritu Santo va a obrar, va a intervenir de una manera clara, poderosa y contundente. Bendito sea Dios. Hey, Dios está contigo, Dios te ama profundamente. Y así como Cristo en algún momento vino caminando sobre las aguas, hey, Cristo irá a tu vida, a tu casa, caminando sobre cualquier situación, porque esa situación que te ha estado golpeando por tiempo, hoy se retira, la enfermedad se va a retirar, la escasez se va a retirar. Dios tiene contentamiento de ti y Dios sabe cómo intervenir de manera especial a tu vida. Por eso podemos decir que con Dios no se pierde, con Dios siempre se gana. Hey, CCN, familia hermosa, el CCN, con Dios no vamos a perder. Con Dios siempre vamos a ganar. Si estamos en línea a la voluntad del Padre y estamos haciendo aquellas cosas que le agradan al Padre, no te preocupes, porque los cielos se abrirán y la bendición de Dios Todopoderoso vendrá de forma extraordinaria, abundantemente. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, hoy nos unimos, Señor amado, como parte del cuerpo de Cristo en Venezuela, como la familia CCN, mi Dios amado, para tocar tu corazón, para tocar tu espíritu, para tocar tu trono, mi Dios amado. Y hoy, Señor amado, hemos escuchado de tu palabra que no queremos orar de acuerdo a nuestra voluntad, ni mucho menos, Señor amado, unirnos a la voluntad de Satanás. Satanás es un ser completamente derrotado, destruido y avergonzado por ti. En él no hay nada. Lo que hay es muerte, condenación y pestilencia y toda la perversidad. Pero contigo está la vida, contigo está el amor, contigo está la salvación, contigo está la buena vida, contigo está la paz, la alegría y tu gracia. Y hoy queremos orar y unimos, Señor amado, nuestra voluntad a la voluntad. Y hoy miramos la cruz de Cristo, miramos la cruz de Cristo y la miramos de frente y nos abrazamos a la cruz de Cristo, porque Él lo dijo: hey, el que quiera seguirme, que tome mi cruz y me pueda seguir en el camino. Sí, Señor, a partir de este momento nos abrazamos tan profundamente a tu cruz, mi Dios amado, para que las obras, las apetencias de la carne puedan morir oportunamente, mi Dios amado, y que cuando nosotros lleguemos a morir por la cruz, tú vas a levantarnos por el poder de la resurrección, Padre, por tu Espíritu Santo. Y hoy morimos, Señor, a la voluntad de Satanás. Hoy morimos a la voluntad nuestra y nos levantamos, Señor, para hacer sinergia con tu voluntad en el poder del Espíritu, para que tu voluntad, la misma que se hace en el cielo, se pueda cumplir en la tierra, porque tu voluntad es el dominio tuyo para la tierra. Por eso, Señor, proclamamos, Señor, que si es posible que lo ancho y lo largo de todo el territorio venezolano sea envuelto por el dominio tuyo, por tu perfecta voluntad,
voluntad y hablamos vida. Venezuela, hoy te levantamos a la vida. Venezuela, te levantamos a la vida. Venezuela, te levantamos a la vida. No vas a morir, Venezuela. Hoy te vas a levantar victoriosa, y proclamamos y declaramos que por la voluntad confesar a Cristo absoluto de sus vidas. Oh, Rasiri Vivicantaraba Bacaya. Puedo visualizar los miles y miles que vendrán corriendo a los pies de, porque toda la paz soltado a partir de este momento toma vigencia, y Dios va a comenzar a tratar profundamente con las familias venezolanas, y los próximos días veremos cómo familias enteras vendrán a reconocer a Cristo como el Rey y como el Señor. Padre, pero también queremos declarar, Dios amado, que tu voluntad buena, perfecta y agradable se establece en cada casa, mi Dios amado. Padre, porque la provisión tuya va a llegar abundantemente. Hoy, mi Dios amado, hay destraves, mi Dios amado, y seguimos declarando, Señor amado, de que tú eres el que tiene el dominio, que tiene todo el poder. Y declaro, Barraba, sí, que me calla, que tu gente, que nuestra gente, mi Dios amado, de CCN, gente hermosa, gente bella, que te ha amado, que te ha servido y que siguen esperando en ti, hoy serán sorprendidos con el bien tuyo. Lava, Shiri, Bibiquita, Raba, Nemisica, Trababa, Cantaraba, Bacaya. Padre, gracias, Señor amado, porque Jeremías 33 lo dice: clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, gracias porque los cielos se están abriendo, y las grandes revelaciones y los grandes misterios que tú tienes para estos tiempos están a punto de soltarse, Dios amado, en la vida, Señor, de nuestros apóstoles, en la vida de nuestros líderes, en nuestra vida como iglesia. Nos preparamos y estamos en posición correcta para recibir las grandes revelaciones y los misterios que vienen de ti, porque los misterios que están a punto de soltarse van a cambiar no solamente nuestras vidas, van a cambiar a nuestras familias, van a cambiar a Venezuela y, si es posible, el mundo entero, mi Dios amado. Lo decretamos, lo confesamos al Padre en el nombre de Jesucristo. Oh, Rashiri Bibi Kata Raba Bakaya. Amanema Shiri Bibi Kita Raba Bakaya. Señor, te exaltamos, Rey de Gloria. Señor, Padre, declaramos que esta es una semana de caminar bajo tu voluntad, Señor. Construir la agenda personal, familiar de cada uno de los CCN a nivel global a través de tu voluntad, Señor. Nada fuera de tu voluntad, todo dentro de tu voluntad, Señor. Padre, hoy queremos reconocer delante de tu trono que somos más libres cuando nuestra vida se rinde a ti. Nuestra libertad está oculta sencillamente en cumplir tu voluntad. El poder sentirnos realizados, el sentirnos que florecemos, que avanzamos, sentirnos bien con nosotros mismos y a la misma vez sentir que cumplimos propósito en la tierra, está sencillamente en doblegar nuestra vida a tu voluntad, Señor. Doblegar nuestra vida a tu voluntad no es anular nuestra existencia, es despertar la razón de nuestra existencia, Señor. Por eso, amado Padre, hoy nos decidimos y nos determinamos a caminar en tu voluntad. Bendecimos ahora a todos aquellos que están de Chile, de Ecuador, que están conectados ahora de México, de Estados Unidos, que están conectados de diferentes, de España, de Europa, los que están conectados de diferentes partes del mundo, Señor, a través de esta ventana que nos permite llegar a millones, Señor. Ahora soltamos y declaramos que caminas bajo la voluntad de Dios. Querido hombre, querida mujer, no vas a retroceder, vas a avanzar. La voluntad de Dios es la que te mantiene, la voluntad de Dios es la que te prospera, la voluntad de Dios es la que te abre puertas, la voluntad de Dios no te dejará en ridículo, la voluntad de Dios no te dejará. La voluntad de Dios nos puede quebrantar nuestra vida, pero va a exponer las riquezas de Él sobre nuestra vida. Por eso ahora declaro que el bien de Dios está sobre ti. Anulo, cancelo todo pensamiento diabólico de las tinieblas que te ha querido decir que este es tu tiempo de pérdida y retroceso.
Cancelo esos dardos del diablo que ha querido colocar en tu mente y en tu corazón, queriendo retener lo mejor de Dios para tus días. Cancelo, anulo, revoco esas bocas llenas de veneno que han querido soltar sobre tu mente un pensamiento de abandono y de retroceso. No, vas a avanzar, tú vas a avanzar. La gloria de Dios está sobre tu vida. Declaro que este es un día de puertas abiertas, que este es un día que el bien de Dios desciende como río sobre tu mente. Ven una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento ahora sobre tu ser. Cancelo ahora esa operación diabólica. Oh, batalla. Oh, ahí en tu casa levanta tu mano y declara el bien de Dios. La voluntad de Dios te ensancha, la voluntad de Dios te expande, la voluntad de Dios te abre camino, la voluntad de Dios te saca de la ruina, la voluntad de Dios te saca de los complejos, la voluntad de Dios te saca de la tristeza, la voluntad de Dios te libera de la amargura, la voluntad de Dios te libera de esa prisión donde Satanás te ha querido tener arrinconado emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Vamos ahora, camarra, la voluntad de Dios tiene poder, la voluntad de Dios es la que te extiende. No le creas a ese sucio diablo, no le creas a ese maldito diablo. Tu casa va a florecer, tus hijos van a florecer, tus hijos van a ser de bien para la tierra. No, camarra, el diablo te está queriendo decir que tus hijos van a ser esclavos de esta circunstancia. No, mentira, tus hijos son herederos por la voluntad de Dios. Tus hijos van a caminar en la bendición de Dios. Vamos, querido hombre, querida mujer. Ahí te estamos hablando ahora tu vida, tu casa. Oh, sí, empieza a interceder por tu casa. Este es el momento de orar por tu casa, de soltar el bien de Dios. Gracias por mi casa, gracias por mis hijas. Gracias por mi esposa. Créele a Dios, créele a Gracias Dios, por mi créele a Dios, discípulo. créele a Dios. Gracias por mi familia. Oh, sí, Señor, aplica esa fe para creerle a Dios. No puede ser que le creas más al diablo que al Dios eterno que está de tu lado. Créele a Dios, créele a Dios. Créele a Dios por tu casa, créele a Dios por tu negocio, créele a Dios por tu emprendimiento. Vamos a creerle a Dios naciones, vamos a cualquier rincón del mundo donde estás y no estás escuchando. Vamos a creerle a Dios por nuestras naciones. Vamos a creerle a Dios por nuestras naciones. Este es el tiempo y esta es la hora. Oh, batalla, Padre, tú tienes poder, tú tienes poder, tú tienes poder, tú tienes poder sobre nuestras naciones, tienes poder, tú tienes poder. Oh, batalla. Padre, te presentamos una vez más en esta mañana lo que hemos colocado en los tribunales celestiales. Padre, y desde la tierra hoy, Padre, hacemos guerra espiritual por eso y te decimos, Padre, acelera nuestra respuesta, acelera la respuesta a lo que ya hemos declarado en los tribunales celestiales, en el salón del petitorio. Padre, acelera nuestra respuesta. Se han descubierto esos malignos, se han descubierto esos perversos, se han descubierto esas mentes maquiavélicas alineadas con el mal para querer maldecir la tierra. Padre, Señora, justicia sobre nuestras naciones y venga tu bien sobre nuestra tierra. Oh, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Suelta lo que tienes ahí en tu corazón, Luis, suéltalo. Oh, sí, Señor. Raúl David, levanta tus manos. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Cuando estuviste orando, sí, Señor, Dios me mostró un cuadro de ti. Sí, Señor. Y escucha esto, recíbelo en tu espíritu. A partir de este momento, Dios te llama el Salomón del Espíritu. Amén. Sí, Señor. Porque dice el Señor, hay 3 cosas profundas en tu espíritu. Sí, Señor. Que fueron otorgadas antes de la fundación por la predicación. Sí, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Sí, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. Padre. Las señales hoy están un poquito espíritu de la sabiduría. Y con esta dimensión de sabiduría que estoy activando, que está en tu espíritu, no es que te la voy a dar, sino que está en tu espíritu, la voy a activar. Y a través de esta dimensión de sabiduría, puertas serán abiertas.
Puedo ver gobernantes y reyes que te hacen la invitación a nivel global. Otras, a través del tiempo, Dios la va a cumplir, pero hay esta que es de orden primario, prioritario de Dios para tu vida. De sabiduría. La insuflación viene sobre ti. Veo ahora el fluir del aceite. Es como un manto que te cubre ahora. Barra, shurruca, tababa, guía. El manto de Dios te cubre. Y está dimensionando la sabiduría en tu espíritu. Gloria a Dios. Porque vas a ver las cosas con una claridad. Porque lo que era imposible para ti hoy, mañana será posible. Porque lo podrás ver y entender a través de la sabiduría, no humana, sino divina. Y esta sabiduría te llevará y a través de ella vas a bendecir a tanta gente y a naciones. Barrashi, Ribi, Vicaya. Padre, oro por lo que me está mostrando en la vida de Raúl David. La sabiduría, la sabiduría, la sabiduría, la sabiduría. Barshi, sopla ahora. Sopla sobre su espíritu, sopla, dimensiona la sabiduría, sabiduría, sabiduría. Y serás llamado el Salomón del espíritu para estos tiempos. Oh, Rasaki, tu carraba bacaya. Ne masai kutu kubalaba sikiti raba bacaya. Oh, masaya kita raba bacaya. Eres un príncipe. Has sabido tocar mi corazón. Eres un príncipe, has sabido ganarte mi corazón. Oh, Rakapa Shiri Bibikata, Lava Bakaya Shiri Bibikia. Oh, Rababa Kati Bibiki, Sharaba Bakaya. Oh, Namana Shiri Bibikita, Raba Bakaya Shiri Bibikisha. Gracias, Señor. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Recibo esa palabra en mi espíritu en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pastor, cerramos entonces esta transmisión por hoy. Amén. Día de poder y de gloria. Nos vemos entonces. ¿A qué hora? ¿Mañana o hoy? ¿Ah? ¿Nos vemos mañana o hoy? Nos vemos hoy. Seguro. A las 9. 9:30. Seguro. Un abrazo inmenso. Hasta luego. Hasta luego. Qué hermoso tiempo hemos tenido. Gracias a Dios por esa palabra también que el Señor me ha ministrado para mi vida. Pero yo esas palabras así no las tomo solo personal. Yo soy parte de un cuerpo. Yo no soy un ente aislado. Y yo creo que esas palabras, cuando llegan a una vida, es un anuncio de lo que Dios también quiere hacer en tus vidas. Así que hay una sabiduría del Espíritu que va a correr para el cuerpo y nos va a adiestrar para atravesar este tiempo. Porque usted y yo no vamos a salir en vergüenza, sino que vamos a salir en victoria de este tiempo. Cada uno de nosotros. Gracias a Dios por esta mañana. Gracias a Dios por este tiempo de oración e intercesión. Gracias a Dios por esa sabiduría que yo declaro que va a correr sobre tu vida. Una sabiduría única para saber vivir estos días y salir con victoria. Declaro el bien de Dios sobre tu casa. Y acuérdate, hoy es un día de declarar, me voy a mover en la voluntad de Dios. Sí, vas a caminar en la voluntad de Dios. Esta no es tu semana de derrota, esta es la semana de alinear tu vida a su voluntad. Decídete y determínate, porque en su voluntad está nuestra victoria. Voy cerrando leyendo algunos de los comentarios que están ahí. Algunos me dicen, así es mi presbítero, gracias a Dios, viviré bajo su voluntad. Amén, amén. Hay tantas personas que están ahí, de todos, a nivel global, los bendigo sus vidas, sus casas, cada uno de los CCN que está conectado. Qué bueno poder tener este espacio donde poder orar en conjuntos. Hoy hemos terminado un buen tiempo, así que como todas las mañanas te digo, no te olvides de sembrar una semilla en la casa que te da pan caliente. Busca la cuenta del CCN al que pertenece y transfiere una semilla y declara este día, atrapo esta palabra con esta semilla y voy a caminar bajo la voluntad de Dios. Este va a ser un buen tiempo de Dios para cada uno de nosotros. Si esta verdad que se me enseñó hoy, aprendemos a caminarla y a vivirla,
acompañado con la palabra que recibimos ayer en nuestro servicio del día domingo, evoca a nuestro apóstol. Impresionante, impresionante lo que se nos habló. Dios no ha terminado con nosotros, hay cosas grandes que vienen en camino. Qué palabra tan, pero tan poderosa. Ha sido tan rico ese tiempo de palabra que yo creo que cada una de ellas no hay que perderla, sino hay que escucharla de una y otra vez para lo grande que nos viene. Así que siembra la semilla en la casa que te está dando pan caliente. Y mañana otra vez, 6 de la mañana, por este lugar. Esta semana, escúcheme antes que se vaya esta semana, martes, miércoles y jueves. Va a estar muy bueno. Sí, va a estar muy bueno. Porque van a venir puras mujeres de fuego a estar ministrando. Mañana martes va a estar la pastora Julie con nosotros, la apóstol Julie. El miércoles va a estar nuestro apóstol Elba con nosotros. No te lo puedes perder. Va a estar nuestro apóstol Elba con nosotros aquí en la madrugada dando una palabra. Y el día jueves el apóstol María. Van a estar, pero puros cuartobates del espíritu. Esto va a salir del estadio. Habían varias mujeres que seguro que estaban ahí en su casa diciendo, oye, ¿cuándo van a poner en las oraciones? Algunas de las mujeres a ministrar. Pero bueno, aquí va a estar. Mañana martes, el miércoles y el jueves van a estar puras mujeres de fuego. Bueno, ¿qué más que la madre de la visión, nuestro apóstol Elba, que va a estar ministrando el día miércoles? Y el día viernes vamos a cerrar con una palabra poderosísima de parte de nuestro apóstol. Así que sigamos conectados, estemos por este medio. Pastor, yo quiero volver a ver esto, no lo vi completo. Hay un discípulo que quiere verlo, esto va a quedar colgado en mi historia. Pero no hay otro medio por donde lo podamos ver. Claro, esto también hoy se va a montar en el canal de YouTube de la Federación CCN. Y ahí usted también lo va a estar pudiendo ver. Así que te bendigo tu día. Este es un día de éxito. Vamos con el Señor en victoria. Y esta semana va a estar poderosa. Vienen mujeres de fuego. No se lo pierdan.